¿Qué pasaría si una sola frase dicha en el idioma correcto en el momento adecuado pudiera derribar un imperio de $500 millones en un reluciente rascacielos de Manhattan dentro de un comedor privado donde se cierran los acuerdos? Un titán de la industria, Dominic Sterling, está a punto de cerrar el acuerdo de su vida. Desliza un documento sobre la pulida mesa de caoba hacia sus inversionistas japoneses, con una sonrisa confiada jugando en sus labios. Explica la cláusula final, una simple formalidad. Pero justo cuando la pluma está a punto de tocar el papel, una voz queda desde la esquina de la sala corta el aire. Es la camarera, una joven que solo está allí para servir el agua. Y en un japonés perfecto y fluido, dice 5 palabras que encenderán un incendio. Eso no es lo que dice. El aire en el comedor privado del Gilded Compass, encaramado en el piso 63 sobre el vasto resplandor de Manhattan, estaba cargado con el olor del dinero. No el aroma crujiente y papeloso de los billetes nuevos, sino el más raro perfume del poder, una mezcla de cuero añejado, colonia cara y el sutil toque de aceite de trufa de los aperitivos intactos. Maya Rodríguez conocía bien ese olor. Durante los últimos 8 meses, había sido el telón de fondo de su vida, un recordatorio constante del mundo al que servía, pero que nunca podría tocar. Esa noche el aire era prácticamente eléctrico. El invitado de honor era Dominic Sterling, el carismático CEO de Oren Innovations, un hombre cuya cara aparecía en portadas de revistas, ensalzado como un visionario que llevaba energía limpia y sostenible al mundo. Su sonrisa era un arma, su apretón de manos, un contrato. Esa noche estaba usando ambos a pleno efecto sobre sus invitados, un trío de ejecutivos de la corporación Tanaka, un conglomerado con sede en Tokio, conocido por sus inversiones cautas pero colosales. Al frente de su delegación estaba el señor Kenji Tanaka, un hombre de unos 60 y tantos, con un rostro sereno como un jardín zen, y unos ojos que guardaban la agudeza de un halcón. Él y sus 2 asociados más jóvenes, el señor Ito y el señor Yamamoto, escuchaban atentamente mientras Sterling, a través de su intérprete, pintaba un cuadro glorioso del futuro. El proyecto Helios en Nevada. No es solo una planta solar, caballeros, dijo Sterling, con una voz de barítono suave que exigía atención. Es un cambio de paradigma. Nuestra solución patentada de almacenamiento de energía revolucionará la red. Su inversión de $500 millones no es solo una compra de acciones. Es la llave que abre una industria de $1 billón. Maya se movía en silencio alrededor de la mesa, rellenando los vasos de agua con una gracia practicada casi invisible. Su uniforme, un sencillo vestido negro con un delantal blanco almidonado, era una capa de anonimato. Para esos hombres, ella era parte del mobiliario, una funcionaria silenciosa. No sabían que había pasado 4 años en la Universidad de Kioto, con una beca completa de lingüística, que podía leer y escribir 3 formas de escritura japonesa, que alguna vez soñó con ser intérprete de la ONU, antes de que el derrumbe financiero de su familia la arrastrara de vuelta a casa y a esta vida de servidumbre. Escuchaba con un oído mientras trabajaba. El intérprete, un hombre pulcro con un traje una talla más pequeño, transmitía el discurso de Sterling en un japonés formal, aunque ligeramente rígido. El señor Tanaka asentía haciendo preguntas precisas sobre ratios de eficiencia y costos de mantenimiento a largo plazo que el intérprete traducía de vuelta a Sterling. El plato principal vino y se fue vieiras selladas y wagyu que costaban más que el salario semanal de Mer. Por fin, cuando retiraron el postre, el asistente personal de Sterling, un joven nervioso llamado Peter, entró y colocó una sola carpeta encuadernada en cuero frente a su jefe. El clímax. Señores, anunció Sterling ampliando su sonrisa. El acuerdo final, todo lo que hemos discutido, todas las proyecciones, todas las garantías, solidificado. Abrió la carpeta y la empujó hacia el señor Tanaka. Está en inglés y en japonés. Por supuesto, nuestros equipos han estado trabajando en esto durante semanas. El señor Tanaka y sus colegas se inclinaron hacia adelante con rostros serios. Comenzaron a leer la versión en japonés en el lado derecho de la página. Maya estaba retirando los últimos platos de postre cerca del señor Yamamoto, cuando sus ojos involuntariamente se deslizaron hacia el documento.
Era denso, lleno de kanji legales, pero una cláusula particular en el adendum final sección C, párrafo 4, le llamó la atención. Sterling, siempre el showman, decidió narrar el final. Ahora la cláusula final ahí, la sección C, es solo una transferencia de responsabilidad estándar. Establece que al cerrar este acuerdo, Origen asume todo el control operativo y naturalmente todas las ganancias generadas por el proyecto Helios a partir de hoy. Una formalidad realmente. El intérprete transmitió esto con diligencia en japonés. La cláusula final sección C es una transferencia de responsabilidad estándar. Naturalmente indica que Oraen asumirá todo el control operativo. Pero Maya acababa de leer la cláusula. Su corazón comenzó a golpear contra sus costillas como un tambor frenético en la silenciosa sala. Su mente corría releyendo los complejos caracteres convencida de que debía de estar equivocada. No lo estaba. El señor Tanaka asintió lentamente su mano extendiéndose hacia la ornamentada pluma estilográfica que descansaba junto a la carpeta. Parecía satisfecho. Este era el momento. El instante en que se firmaría un acuerdo de $500 millones basado en una mentira. Maya sintió un escalofrío de terror recorrerla. No era su asunto. Su trabajo era servir agua, retirar platos y decir que disfruten su comida. Involucrarse significaba un suicidio profesional. Sería despedida al instante, puesta en la lista negra de todos los establecimientos de lujo de la ciudad. Podría perderlo todo, lo cual pensó con una risa amarga no era mucho. Pero entonces pensó en su padre, un pequeño empresario que había sido arruinado por un hombre exactamente como Sterling, un hombre que usó contratos engañosos y una lengua de plata para estafarlo con los ahorros de toda su vida. Ese recuerdo ardía en sus entrañas como un carbón encendido. El señor Tanaka destapó la pluma. El pequeño clic resonó en la sala silenciosa. La formación de Maya, sus instintos, su miedo, todo le gritaba que permaneciera callada. Pero las palabras ya se formaban en su lengua, abriéndose camino hacia afuera. Dio medio paso adelante los nudillos blancos de tanto apretar la jarra vacía de agua. Su voz fue baja, pero cortó la atmósfera cargada como una navaja. Habló en un japonés formal y perfecto sena. Los tres hombres japoneses se congelaron. La mano del señor Tanaka, que sostenía la pluma, quedó suspendida a 1 centímetro del papel. Sterling y su intérprete levantaron la vista confundidos por la interrupción. La sonrisa de Sterling vaciló reemplazada por un destello de molestia. ¿Quién era esa camarera para atreverse a hablar fuera de turno? El señorito giró lentamente la cabeza para mirarla con los ojos abiertos de incredulidad. Preguntó en japonés, ¿qué dijo usted? El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho, pero su voz ahora estaba firme, impregnada de una certeza que sorprendía incluso a ella misma. Miró directamente al señor Tanaka, ignorando la tormenta que se formaba en el rostro de Dominic Sterling. Dije, repitió en un japonés impecable. Mis más profundas disculpas, señor Tanaka. Hizo una pausa y añadió, pero eso no es lo que dice. Silencio. No el silencio cómodo de una comida concluida, sino un silencio quebradizo asfixiante, que se estiró en una eternidad. 6 pares de ojos estaban fijos en Maya. Los de Sterling pasaban de la confusión a una furia fría y dura. Los del señor Tanaka se entrecerraron no con enojo, sino con una curiosidad intensa y desconcertante. Fue Dominic Sterling quien rompió el hechizo. ¿Qué demonios está pasando?, espetó mirando a su intérprete. ¿Qué dijo ella? El intérprete pálido y nervioso tartamudeó, y ella. Ella les habló en japonés, señor. ¿Yo no? El señor Tanaka lo ignoró por completo. Mantuvo su mirada fija en Maya. Con un tono sereno y medido, le hizo una pregunta en su lengua natal a Natani. Oimashitaka, ¿qué fue lo que leyó antes? Antes de que Maya pudiera responder, Sterling golpeó la mesa con la palma abierta. El fuerte chasquido hizo que todos se sobresaltaran. Peter, sácala de aquí. Ahora. Lo lamento muchísimo, señores. Una empleada descontenta. Tenemos seguridad para esto. Peter.
El joven asistente se adelantó con el rostro enmascarado de pánico. «Señorita, tiene que venir conmigo. Ahora mismo». Pero Maya se mantuvo firme. Todo el miedo que había estado agitando su estómago se había cristalizado en una resolución fría y dura. Ya había dado el salto al vacío. Bien podía ver dónde aterrizaría. Dijo Maya aún en japonés, y señalando con un dedo tembloroso el documento que al firmar la corporación Tanaka asume todas las deudas y responsabilidades pendientes de la infraestructura del proyecto Helios, retroactivamente desde su inicio, y que Aurion Innovations queda indemnizada contra cualquier fallo estructural o financiero preexistente. Hizo una pausa y luego asestó el golpe final y devastador. Transfiere todo el riesgo a ustedes y ninguna de las garantías de beneficio que mencionó Sterling. Un jadeo colectivo escapó de la delegación japonesa. El señor Yamamoto arrancó el documento y leyó la cláusula en voz alta con la voz temblando de ira. Era exactamente como Maya había dicho. El lenguaje era denso, envuelto en capas de legalismos, pero el significado era inconfundible. No era una transferencia de responsabilidad, era una píldora envenenada. El rostro de Sterling había perdido todo el color. No necesitaba entender japonés para leer el horror y la furia en las caras de sus inversionistas. Miró fijamente a Maya con los ojos prometiéndole un mundo de dolor. «Estás despedida», silbó en inglés con la voz baja y venenosa. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». El señor Tanaka se levantó lentamente de su silla, su calma regia, ahora reemplazada por un desprecio helado. Cruzó las manos tras la espalda y le dio a Dominic Sterling una mirada capaz de congelar el fuego. «Sterling-san», dijo con la voz peligrosamente suave. Su intérprete, ahora empapado en sudor, se apresuró a traducir. «Parece que nuestra comprensión de esta asociación ha estado fundamentalmente equivocada. Retiramos nuestra oferta. Esta reunión ha terminado». Sin añadir una palabra más, él y sus colegas se giraron y caminaron hacia la puerta inclinándose rígidamente ante Maya al pasar. Era un gesto de profundo respeto, un gesto que firmaba la sentencia social y financiera de Dominic Sterling en esa sala. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, la fachada de control de Sterling se hizo añicos. Pasó el brazo por la mesa arrojando copas de cristal cubiertos de plata y el contrato de $500 millones al suelo. Peter rugió con el rostro amoratado de furia. «Consigue seguridad. Sáquenla de mi vista y pongan a Gavin Price al teléfono. Ahora». 2 fornidos guardias de seguridad aparecieron y sujetaron a Maya por los brazos. Fueron bruscos sus agarres dolorosos. Mientras la arrastraban fuera de la sala, sus ojos se cruzaron por última vez con los de Sterling. La mirada que él le dio no era solo de ira, era una promesa de que esto estaba lejos de haber terminado. La escoltaron a empellones a través de la bulliciosa cocina, pasando por las caras atónitas de sus compañeros de trabajo, y la arrojaron sin ceremonias por una puerta trasera a un callejón húmedo y frío de la noche neoyorquina. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el cerrojo encajando con una finalización definitiva. Se quedó allí un momento su delgado uniforme, incapaz de hacer frente al viento cortante, el olor a basura y lluvia llenando sus pulmones. Su bolso, su teléfono, sus llaves. Todo había quedado dentro. Había salvado a una empresa de una estafa de $500 millones. Y lo único que tenía para mostrarlo era la sombra amenazante de un multimillonario arruinado y la muy real posibilidad de haber destruido su propia vida. Sola en el callejón, la adrenalina empezó a desvanecerse reemplazada por un miedo profundo y desgarrador. ¿Qué había hecho? La respuesta estaba 4 años atrás en una pequeña casa tradicional de madera en Kioto. Maya había sido la estrella del programa de intercambio de su universidad. Su fluidez en japonés era tan natural que a menudo soñaba en ese idioma. Había vivido con una familia anfitriona, los Nakamura, que la trataron como a una hija. El señor Nakamura era un maestro calígrafo y le enseñó el arte de la palabra escrita, la sutileza y el alma detrás de cada carácter kanji. Un solo trazo, decía él con el pincel suspendido sobre el delicado papel de arroz, podía cambiar el significado de todo.
Podía convertir una promesa en una mentira. Su vida entonces era un sueño bañado de sol. Su futuro era brillante con ofertas de las mejores empresas de traducción llegando ya. Luego llegó la llamada de casa. La empresa de suministros de construcción de su padre, una compañía que había construido desde cero durante 30 años, había quebrado. Un gran promotor, un hombre de hablar suave con una sonrisa deslumbrante y contratos blindados, lo había atraído a un proyecto enorme solo para sepultarlo con cláusulas alteradas y plazos imposibles forzándolo a incumplir y luego comprando sus activos por centavos. El estrés provocó un infarto. Su padre sobrevivió, pero su espíritu y las finanzas familiares quedaron rotos. Maya abandonó sus sueños y voló de regreso a casa. La joven que debatía sobre política internacional en un japonés fluido se encontró recogiendo platos para hombres que ni siquiera le dirigían la mirada. El fantasma de Kioto de la vida que debía haber tenido la perseguía en cada turno hasta esa noche. De pie en ese callejón temblando, Maya comprendió por fin la lección del señor Nakamura. Unos cuantos trazos de una pluma en una página y una promesa se convierte en mentira. Esa noche, ella había sido la que lo vio y se atrevió a hablar. El fantasma de la ruina de su padre le dio el valor, y el fantasma de Kioto le dio las palabras. No tenía idea de lo que Dominic Sterling era capaz, pero mientras se abrazaba a sí misma, una pequeña chispa desafiante se encendió dentro de ella. Ya no era solo una camarera. Las siguientes 24 horas fueron una confusión de desorientación y miedo. Después de una humillante caminata hasta el apartamento de una amiga para pedir prestado un teléfono y llamar a su compañera de cuarto Maya, finalmente regresó a su diminuto piso en Brooklyn. Dormir fue imposible. Cada crujido del viejo edificio, cada sirena a lo lejos le provocaba un sobresalto de pánico. El rostro de Dominic Sterling, contorsionado de ira, estaba grabado en su memoria. A la tarde siguiente, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su exgerente en el Gilded Compass. Tus pertenencias están en una caja en la entrada de servicio. No entres. No contactes más a nadie aquí. Un segundo mensaje siguió. Era una alerta de noticias de agencia. El acuerdo entre Orion Innovations y Tanaka Corp enfrenta un obstáculo imprevisto. Sterling cita malentendidos culturales. Malentendidos culturales. Ese lenguaje corporativo era tan insípido, tan estéril, que la enfermaba. Estaban tratando de enterrarlo, de suavizarlo. Pero el acuerdo estaba en suspenso, no muerto. Sterling aún peleaba, lo que significaba que aún la veía como una amenaza. 2 días después, llegó el golpe en la puerta de su apartamento. No era la policía y tampoco un notificador judicial. Era un hombre que parecía esculpido en granito pulido y lana a medida. Tendría unos 40 y tantos, con sienes plateadas, un traje impecablemente confeccionado y una sonrisa delgada sin sangre. Señorita Rodríguez, dijo con una voz tan suave y fría como piedras de río. Mi nombre es Gavin Price. Soy abogado y represento al señor Sterling. La sangre de Maya se heló. Este era el hombre al que Sterling había llamado el Fixer. No tengo nada que decirle, replicó intentando cerrar la puerta, pero él interpuso un zapato de cuero brillante bloqueándola. Creo que sí tiene, respondió Price con su sonrisa inmutable. No empujaba, pero la presión silenciosa resultaba más amenazante que un golpe. ¿Puedo pasar? Sería una lástima hablar de su futuro en un pasillo público. A regañadientes, ella lo dejó entrar. Él examinó su pequeño y desordenado apartamento, con una expresión de leve desdén, antes de acomodarse en su gastado sofá, como si pudiera contaminarlo. Seamos directos, señorita Rodríguez. Usted ha creado una inconveniencia significativa para mi cliente. Una inconveniencia muy costosa. Su cliente es un mentiroso y un ladrón, disparó Maya, el miedo volviéndola audaz. Price soltó una risa seca sin humor. Semántica. En nuestro mundo lo llamamos negociación agresiva. Usted, en cambio, ha incurrido en lo que podría considerarse como interferencia ilícita, sin mencionar la violación de una docena de cláusulas de confidencialidad en su contrato laboral.
No tengo ningún contrato que diga que debo dejar que su jefe robe a la gente, respondió ella. Ahí se equivoca, replicó Price, inclinándose hacia adelante. Usted no tiene plataforma, no tiene credibilidad. Usted es una camarera. Él es Dominic Sterling. ¿A quién cree que va a creer el mundo? Puede pasarse los próximos 10 años enterrándola en litigios. Estará en bancarrota antes de la primera declaración. Su nombre será arrastrado por el barro. Cualquier futuro empleador la verá como una alborotadora, una carga. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Será inempleable una paria. La amenaza era clara y terriblemente real. Todo lo que decía era cierto. Price continuó suavizando la voz. Podemos hacer que todo esto desaparezca. El señor Sterling es un hombre generoso. Reconoce que todo esto fue un malentendido, producto de su idealismo juvenil. Colocó un sobre manila grueso sobre la mesa de centro. Dentro hay un acuerdo de rescisión y un cheque de caja por $250,000. Maya lo miró fijamente. $250,000. Era más dinero del que había visto en su vida. Podría resolverlo todo, pagar las deudas médicas de su familia, salir de ese minúsculo apartamento, terminar sus estudios. Era un boleto de regreso a la vida que le habían arrebatado. Todo lo que tenía que hacer era firmar un papel, un acuerdo de confidencialidad, una retractación de su declaración, una promesa de desaparecer. El acuerdo simplemente establece que usted interpretó mal el documento, explicó Price con calma, que se equivocó y lamenta la confusión causada. Usted lo firma, toma el dinero y nunca vuelve a hablar de esto. Puede empezar de nuevo. Una hoja limpia. Ella miró del sobre a los ojos fríos y expectantes de Gavin Price. Pensó en el rostro derrotado de su padre. Pensó en la reverencia de respeto del señor Tanaka. Aceptar ese dinero sería traicionar a ambos. Significaría que Sterling tenía razón, que todo y todos tenían un precio. Significaría que su integridad, la única cosa que no podían quitarle, estaba en venta. Lentamente, con deliberación, empujó el sobre de nuevo hacia él. No. La sonrisa de Price finalmente se desvaneció. La máscara de civilidad cayó, revelando al depredador debajo. Está cometiendo un grave error, señorita Rodríguez. $250,000 es la zanahoria. Le aseguro que no quiere ver el palo. Salga de mi apartamento. Él se levantó ajustándose la corbata. Muy bien, no tenemos nada más de qué hablar. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el pomo. Un consejo: mire por dónde camina. Nueva York es una ciudad peligrosa. Los accidentes ocurren todos los días. La puerta se cerró, dejando a Maya sola en el silencio. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Esto ya no se trataba solo de su trabajo o su reputación. Sterling jugaba en serio. El miedo regresó más frío y más punzante que antes, pero ahora se mezclaba con algo más, una ardiente ira justa. Tenía que contraatacar. Pero Price tenía razón. Ella era una camarera. No tenía dinero, ni poder, ni plataforma. Sterling y su ejército de abogados la aplastarían. Necesitaba un aliado, alguien que no temiera a hombres como Dominic Sterling, alguien cuya profesión entera estuviera dedicada a derribarlos. Su mente repasó los artículos de prensa que había leído sobre Sterling a lo largo de los años. La mayoría eran artículos aduladores que alababan su genialidad, pero ella recordaba uno de hace algunos años, una investigación crítica profundamente elaborada sobre la financiación inicial de Origen, cuestionando sus afirmaciones medioambientales. Una sola voz disidente en un coro de elogios. La firma era un nombre que había guardado en su memoria en aquel momento, impresionada por la tenacidad del periodista Robert Chen, reportero de investigación del New York Chronicle. Era una posibilidad remota. Seguramente estaba inundado de pistas y de historias disparatadas cada día. ¿Por qué habría de escucharla? Pero era la única opción que tenía. Con las manos temblorosas, abrió su portátil, lanzó un motor de búsqueda y empezó a indagar. Tenía que encontrarlo. Tenía que lograr que le creyera. Su vida podía depender de ello. Encontrar a Robert Robichaud no fue difícil. Su correo profesional estaba publicado en la página del New York Chronicle.
Lo difícil era redactar un mensaje que no sonara como los desvaríos de una lunática. Pasó 2 horas escribiendo y reescribiendo un correo breve y conciso. Asunto pista urgente sobre Dominique Sterling y Oragen Innovations. Señor Chen, mi nombre es Maya Rodríguez. Soy la razón por la que se detuvo el acuerdo entre Oragen y Tanaka Corp. Tengo información de primera mano sobre cláusulas fraudulentas en el contrato. Dominique Sterling está intentando silenciarme. Leí su artículo de 2022 sobre los cuestionables informes de impacto ambiental de Oragen y creo que usted es la única persona que tomará esto en serio. Por favor, necesito su ayuda. Maya Rodríguez. Lo envió con el corazón desbocado. Imaginaba que la respuesta tardaría días si llegaba. Llegó en 17 minutos desde robert.chennichronicle.com. Asunto re. Pista urgente sobre Dominique Sterling y Oragen Innovations. ¿Dónde y cuándo? Se encontraron a la mañana siguiente en una cafetería ruidosa y anodina de Hell's Kitchen, lejos de las relucientes torres de Midtown. Robbie Chen no era nada de lo que ella había imaginado. Parecía menos un periodista incisivo y más un estudiante de posgrado perpetuamente agotado, delgado con gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz y un desastre de cabello negro como si hubiera estado tirando de él toda la noche. Bebía un café negro enorme como si fuera su sistema de soporte vital. Señorita Rodríguez, dijo sin molestarse en saludar. Hizo afirmaciones muy grandes en su correo. Empecemos desde el principio y no deje nada fuera. Su tono era escéptico, rozando lo desdeñoso. Maya comprendió que la estaba poniendo a prueba, esperando que su historia se desmoronara. Respiró hondo y comenzó. Relató cada detalle de la cena en el Gilded Compass, la atmósfera, el discurso de Sterling, la redacción exacta de la cláusula que había leído, la reacción del señor Tanaka, el estallido violento de Sterling, y cómo la arrojaron al callejón. Luego, le contó sobre Gavin Price, la visita a la oferta de $250,000 y las amenazas veladas. Mientras hablaba, observaba el rostro de Robbie. Escuchaba, pero su expresión seguía inescrutable. No tomó ni una sola nota. Cuando terminó, dio un largo sorbo a su café. Está bien, dijo. Déjeme ver si lo entiendo. Usted, una camarera, resulta que domina el japonés jurídico. Resulta que estaba en la sala de un acuerdo de $500 millones. Y resulta que detectó una cláusula venenosa que todos los demás pasaron por alto. Sí, respondió Maya con firmeza. Eso fue lo que pasó. Y ahora, el principal abogado de Sterling, Gavin Price. Y créame, sé quién es. La visitó personalmente para ofrecerle $250,000 en dinero de silencio, que usted, una persona que probablemente gana menos de $40,000 al año, rechazó por pura bondad. No lo hice gratis, replicó Maya con un destello de ira que cortó su miedo. Lo hice porque era lo correcto. Mi padre fue arruinado por un hombre como Sterling. Robbie se recostó juntando las manos en forma de campanario. Es una gran historia. Es una historia de Hollywood. Pero no es más que eso, una historia. Usted no tiene pruebas. No hay grabación de la oferta de Price. No hay copia del contrato. Es su palabra. La palabra de una camarera despedida contra un querido magnate tecnológico y todo su equipo legal. No puedo publicar una historia basada en eso. La desesperación le subió por la garganta a Maya. Pero es verdad. Cada palabra. La verdad no basta, dijo Robbie con la voz cargada del cansancio de 1000 pistas fallidas. Necesita pruebas. Pruebas duras, documentales, innegables. Sin ellas solo estaría imprimiendo mentiras, y Sterling se adueñaría de este periódico antes de que la tinta se secara. Empezó a recoger sus cosas. Lo siento, señorita Rodríguez. Creo que usted cree lo que dice, pero no puedo ayudarla. La estaba desechando. Después de todo, simplemente iba a marcharse. El pánico la invadió. «¡Espere!», exclamó la voz aguda. «¡El kanji! ¡Recuerdo el kanji!». Robbie se detuvo con un pie fuera del banco. La miró, un destello de interés en sus ojos cansados. ¿De qué está hablando la cláusula de indemnización? Era densa, pero mencionaba un nombre corporativo específico. No era Oren.
Cerró los ojos visualizando el documento, los trazos elegantes y complejos de los caracteres que el señor Nakamura le había enseñado a apreciar. Era algo como Kagamusha Holdings LLC. Garabateó los caracteres en una servilleta para él. Kagamusha. Significa guerrero sombra en japonés, explicó. Un señuelo o un doble. Recuerdo que pensé que era un nombre extraño para una sociedad de cartera. Robbie miró fijamente la servilleta. Sacó su teléfono y tecleó el nombre en un buscador. Su actitud cínica empezó a resquebrajarse, sustituida por la intensidad concentrada de un depredador que percibe un rastro. Kagamusha Holdings, murmuró mientras hacía scroll. Registrada en Delaware hace 6 meses. Sin directivos listados, solo un agente registrador. Es una empresa fantasma, una sociedad pantalla. Levantó la mirada hacia Maya, y por primera vez ella vio un destello de fe en sus ojos. No era mucho, pero era un inicio. Una camarera al azar no inventaría el nombre de una sociedad pantalla oscura y su traducción japonesa correcta. Esto no es prueba, dijo Robbie, su voz ahora más baja, casi conspirativa. Pero es un hilo. Un hilo muy interesante. Si Sterling estaba transfiriendo la responsabilidad del proyecto, Helios tenía que transferirla a algo. Si Kagamusha Holdings es ese algo y podemos vincularlo con él. Se volvió a sentar olvidando su café. Sacó un pequeño bloc de notas y una pluma de su chaqueta. Está bien, Maya, dijo, y el uso de su nombre de pila se sintió como una victoria. Volvamos al principio. Cuéntamelo todo otra vez. Y esta vez, clicó su pluma, tomaré notas. Durante las siguientes 2 horas la cafetería se desvaneció. Solo eran ellos dos, una camarera despedida y un periodista cínico, armando los primeros fragmentos de una conspiración. Maya aportó la clave, la memoria de una sola palabra. Robbie, con sus años de experiencia investigando delitos corporativos, sabía qué puertas podía abrir esa clave. Explicó que el proyecto Helios era la joya de la corona de Sterling. El valor en bolsa de origen dependía enteramente de su éxito. Si existía una falla fundamental en el proyecto, y Sterling lo sabía, tendría un motivo de $500 millones para pasar la responsabilidad a un inversor incauto antes de que todo se derrumbara. Kagamusha Holdings era el vehículo para esa deuda tóxica. Esto es más grande que un contrato fraudulento, dijo Robbie con una emoción sombría en la voz. Esto es fraude de valores, un engaño criminal a gran escala. Si podemos probarlo, podemos reducir su imperio entero a cenizas. La miró con expresión seria. Pero debo ser claro. Si hacemos esto, si empezamos a tirar de este hilo, Sterling y su gente vendrán por nosotros. No solo con abogados, sino con todo lo que tengan. Escarbarán en tu vida, en tu familia, en tu pasado. Intentarán destruirte, desacreditarte. ¿Estás preparada para eso? Maya pensó en los ojos fríos de Gavin Price y en su amenaza apenas velada. Ya venían por ella. La única decisión era si esconderse o luchar. Estoy lista, dijo su voz firme. ¿Cuál es nuestro primer movimiento, Robbie? Sonrió esta vez una sonrisa auténtica. Nuestro primer movimiento, dijo, tocando la servilleta con los caracteres japoneses, es averiguar qué esconde nuestro guerrero sombra. La cacería comenzó. La redacción de Robbie en el Chronicle se convirtió en su sala de guerra, un espacio desordenado con olor a café rancio y papel viejo, que se sentía más seguro que el apartamento de Maya. Robbie trabajaba sus fuentes, adentrándose en el laberíntico mundo de los registros corporativos y archivos financieros. Mientras tanto, Maya se convirtió en su arma secreta. Su habilidad lingüística y su memoria fotográfica para los detalles del contrato eran invaluables. Su primer objetivo fue Kagamusha Holdings LLC. Como Robbie había descubierto, era una sociedad pantalla en Delaware, lo que la hacía notoriamente difícil de rastrear en cuanto a su propiedad. Es una caja negra, explicó Robbie, señalando un diagrama complejo que había dibujado en una pizarra. La ley de Delaware permite un anonimato casi total. Pero alguien tuvo que presentar la documentación. Alguien tuvo que pagar las tasas de registro. Siempre hay un rastro, aunque tenue.
Pasó días al teléfono pidiendo favores a antiguos contactos, desde paralegales desilusionados hasta exreguladores resentidos. El rastro inicial conducía a una firma de servicios corporativos en Wilmington, una empresa que existía únicamente para actuar como agente registrador de miles de sociedades pantalla. Un callejón sin salida. La frustración empezaba a apoderarse de ellos. Maya sentía un creciente temor. ¿Y si todo esto no servía de nada? ¿Y si Sterling era demasiado astuto y había cubierto demasiado bien sus huellas? La amenaza de Gavin Price resonaba en su mente. Cada vez que caminaba por la calle, no podía evitar mirar por encima del hombro. Una noche, mientras revisaba los informes trimestrales de Auragen, documentos densos y soporíferos que Maya estaba ayudando a cotejar, notó una nota al pie. Mencionaba un pago único de consultoría de $2.25 millones a una entidad llamada Argent Advisory Group, por estudios geológicos y evaluación de riesgos relacionados con el proyecto Helios. Robbie, mira esto, dijo señalando la línea. Argent Advisory. ¿Ese nombre te dice algo? Los ojos de Robbie se iluminaron. Argent plata como Sterling silver. Dominic es un ególatra. Es exactamente el tipo de nombre ingenioso y estúpido que inventaría. Empezó a teclear furiosamente. Argent Advisory Group, registrada en Nevada, el mismo estado del proyecto Helios. Veamos quiénes son los directivos. Unos clics después, un nombre apareció en la pantalla. El único socio administrador de Argent Advisory Group figuraba como Gavin Price. ¿Bingo?, susurró Robbie. Sterling está usando el despacho de su propio abogado para pagarse a sí mismo honorarios de consultoría desde su propia empresa. Es una forma clásica de desviar dinero. ¿Pero por qué?, preguntó Maya. ¿Qué riesgo estaba evaluando? Este era su primer vínculo concreto, su primera prueba sólida que conectaba al círculo íntimo de Sterling con una transacción financiera cuestionable relacionada con el proyecto. Era la grieta en la presa. Su enfoque pasó de los registros corporativos al propio proyecto Helios. Sobre el papel era una maravilla un extenso complejo solar en el desierto de Nevada, que utilizaba una revolucionaria tecnología de almacenamiento con sales fundidas que prometía energía las 24 horas. Pero el primer artículo de Robbie ya había planteado dudas sobre su eficiencia. Ahora necesitaban saber qué ocurría realmente sobre el terreno. Robbie localizó a un exingeniero resentido que había trabajado en el proyecto, un hombre llamado Frank Miller, despedido por insubordinación. Tras una serie de correos electrónicos cifrados, Frank aceptó una videollamada. Su rostro aparecía pixelado y su voz distorsionada. «El proyecto es un fracaso», dijo la voz alterada de Frank, crepitando en el altavoz. «La tecnología de almacenamiento nunca funcionó como se prometió. La sal se cristaliza a temperaturas más bajas de lo esperado. Tuvimos fugas de contención, corrosión masiva. Los costos de mantenimiento son astronómicos. Es un pozo sin fondo, no una planta de energía». «¿Puede probarlo?», preguntó Robbie con el corazón acelerado. «He firmado tantos acuerdos de confidencialidad que no puedo ni estornudar sin que me demanden», respondió Frank. «Pero quizá guardé copias de algunos informes internos de progreso, los que existían antes de que marketing pusiera sus manos encima y convirtiera el plomo en oro, por mi propia protección». Obtener esos informes era arriesgado. Frank estaba aterrorizado, convencido de que la gente de Sterling lo vigilaba. Tras una tensa negociación, aceptó dejar un USB en un punto muerto preacordado en Las Vegas. «No puedo ir», dijo Robbie con seriedad. «Soy una figura conocida. Si Sterling tiene detectives siguiéndome, me verán ir a Las Vegas y asustarán a Frank. Perderíamos a nuestra única fuente interna». Miró a Maya. «Están buscando a un periodista. No están buscando a una camarera». La idea era aterradora, pero Maya sabía que tenía razón. Ella era anónima. Podía volar a Las Vegas, alquilar un coche y recoger la memoria sin levantar sospechas. 2 días después conducía un Hyundai de alquiler a través del calor vibrante del desierto de Nevada. Siguiendo las instrucciones crípticas de Frank, encontró una gasolinera abandonada y polvorienta en un tramo solitario de carretera.
Pegado a la parte inferior de una llanta oxidada detrás de la estación, había un pequeño sobre. Dentro estaba el USB. De vuelta en su barato motel, lo conectó a su portátil con las manos temblorosas. Era un tesoro, decenas de informes internos, correos electrónicos y registros técnicos, todos detallando los fallos catastróficos que Frank había descrito. Habían falsificado deliberadamente sus informes públicos para accionistas e inversores. El proyecto Helios no solo estaba rindiendo por debajo de lo esperado. Era un fraude absoluto. Los 500 millones de Tanaka Corp no eran para expandirlo, sino una inyección desesperada de dinero para tapar agujeros financieros. Y más importante aún, transferir la bomba de tiempo de la responsabilidad antes de que explotara. Kagemusha Holdings era la entidad legal creada para albergar en secreto toda la deuda tóxica del proyecto. El plan era que Tanaka Corp asumiera esa responsabilidad en la letra pequeña, creyendo que trataban directamente con Aura Yen. Maya encriptó de inmediato los archivos y se los envió a Robbie. Su respuesta llegó instantes después. Lo tenemos. Tenemos el motivo, el método y la prueba. Sterling está acabado. Una oleada de alivio la invadió con tanta fuerza que casi la hizo caer de rodillas. Lo habían logrado. Pero el alivio duró poco. Mientras hacía la maleta para ir al aeropuerto, sonó un golpe fuerte en la puerta de su habitación del motel. Se congeló. Era tarde. No esperaba a nadie. Housekeeping, dijo una voz masculina. Eran casi las 11 p.m. El servicio de limpieza no vendría a esa hora. Maya se acercó sigilosamente a la mirilla y miró hacia afuera. Su sangre se heló. De pie en el pasillo no había un empleado del motel, sino un hombre corpulento de rostro pétreo y traje oscuro. Y justo detrás de él podía ver la silueta de un segundo hombre. No estaban allí para limpiar la habitación. Sabían que ella estaba dentro. La habían seguido. El pánico frío y absoluto la envolvió. La puerta endeble y su cerradura barata parecían de papel contra los hombres que aguardaban afuera. Llamaron de nuevo, esta vez con más fuerza. Señorita Rodríguez, sabemos que está ahí. Abra la puerta. Solo queremos hablar. La voz era calma, razonable, y eso la hacía aún más aterradora. No era un ataque al azar. Era dirigido. Eran los hombres de Sterling. El palo que Gavin Price había prometido. Su mente corrió hacia la ventana. Daba a la parte trasera del motel, un terreno polvoriento lleno de contenedores de basura. Era un edificio de una sola planta, una caída de unos 2 o 3 metros. Agarró su bolso con el portátil, el USB original seguía dentro, y su cartera, y abrió con cuidado la ventana. Esta se deslizó con un chirrido. Señorita Rodríguez, no lo haga difícil, llamó la voz, seguida por el sonido de una tarjeta deslizándose en la cerradura. Debieron conseguirla en la recepción. Ella no dudó. Lanzó sus bolsas afuera, luego trepó por la abertura, cayendo torpemente sobre la tierra dura, raspándose las manos y las rodillas. La cerradura de la puerta hizo clic. No miró atrás. Corrió por el lote oscuro, saltó una valla baja de alambre, y siguió corriendo hasta que los pulmones le ardieron con un único rumbo, alejarse del motel hacia el resplandor distante de la franja de Las Vegas. Encontró un casino abierto, las 24 horas se metió en un baño de mujeres abarrotado, y se encerró en un cubículo intentando calmar su respiración entrecortada. Temblaba incontrolablemente. La habían encontrado. ¿Cómo lo habían hecho? ¿El teléfono desechable, un rastreador en el coche de alquiler? No importaba. El mensaje estaba claro, no había lugar donde esconderse. Compró en efectivo un nuevo teléfono desechable en una tienda del casino y llamó a Robbie. Me encontraron, Robbie, susurró con la voz temblorosa. Estaban en el motel, 2 de ellos. Una retahíla de maldiciones se oyó al otro lado de la línea. Maya, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy a salvo por ahora. Tengo la memoria, pero ellos lo saben. Saben que tenemos la prueba. Entonces tenemos que movernos ahora, dijo Robbie con voz tensa de urgencia, antes de que puedan enterrarlo. O enterrarnos a nosotros. Sterling dará mañana por la mañana una conferencia de prensa en la torre de Aura Yen. Va a anunciar un nuevo acuerdo reestructurado con otro grupo de inversión para crear una guerra de ofertas
y presionar a Tanaka. Está intentando controlar la narrativa. Vamos a secuestrarla. ¿De qué hablas? Voy a publicar la historia esta noche en línea. Todo. La sociedad pantalla, los informes fraudulentos, el testimonio de Frank. Estará disponible a las 5:01 p.m., hora del este. Para cuando Sterling suba a ese podio, el mundo sabrá que es un fraude. Y tú y yo vamos a estar allí. ¿Estás loco? Sus hombres me están buscando activamente. Es el lugar más seguro para ti, replicó Robbie. En público, en una sala llena de cámaras y periodistas. No podrán tocarte ahí. No solo vamos a exponerlo con un artículo, vamos a enfrentarlo cara a cara. El plan era audaz, temerario y absolutamente aterrador. También era su única opción. Sterling los había acorralado. La única salida era avanzar de frente. Maya pasó la noche en un autobús de regreso a Los Ángeles y luego tomó el primer vuelo nocturno a JFK, comprando el billete en efectivo bajo otro nombre. Aterrizó cuando el sol salía sobre Queens agotada y funcionando solo con adrenalina. Se encontró con Robbie frente al edificio del Chronicle. Parecía que no había dormido en una semana, pero sus ojos ardían con una luz feroz. «Ya está en línea», dijo mostrándole su teléfono. El titular era contundente. Investigación de hora bogus revela que el imperio de energía verde del multimillonario Dominic Sterling es un castillo de naipes de $500 millones. La historia estaba explotando en Internet. Para cuando tomaron un taxi a Midtown, era el tema número 1 en Twitter. Entraron en el reluciente y cavernoso vestíbulo de la Torre de Oraen. Estaba repleto de periodistas y equipos de cámara, todos agitados por el reportaje bomba. Nadie prestó atención al periodista cansado y a la joven de vestido sencillo y anodino. Eran invisibles en el caos que ellos mismos habían creado. La conferencia de prensa era en un auditorio grande. Encontraron 2 asientos al fondo mientras la sala se llenaba. El corazón de Maya golpeaba como un martillo contra sus costillas. Entonces los vio. Al otro lado, cerca del escenario, estaba Gavin Price, con el rostro como una tormenta, y flanqueando las salidas estaban los 2 hombres del motel de Nevada. Escudriñaban la multitud con los ojos como reflectores. Unos minutos después, un murmullo recorrió la sala. Al otro lado del auditorio, una pequeña y silenciosa delegación era conducida a una fila de asientos reservados. Era el señor Kenji Tanaka con sus 2 asociados. Habían volado de regreso a Nueva York. Robbie debía haberlos avisado. El rostro de Tanaka era inescrutable, pero su presencia era toda una declaración. Estaba allí para presenciar las consecuencias. Las luces se atenuaron. Un murmullo se apagó entre la multitud. Y entonces, Dominic Sterling apareció en el escenario. Se veía impecable en un traje oscuro hecho a medida con su famosa sonrisa perfectamente colocada. Pero Maya pudo notar la tensión en su mandíbula, el ligero brillo de sudor en su frente. Era un actor, y esta era la actuación de su vida. Probó el micrófono. «Buenos días», empezó con la voz tan suave como siempre. «Sé que esta mañana circulan muchos rumores sin fundamento basados en una pieza de ficción periodística, pero estoy aquí para hablar del futuro». Comenzó su discurso una clase magistral de desvío y retórica corporativa. Nunca mencionó el artículo del Chronicle por nombre, pero descartó sus fuentes anónimas y sus datos mal interpretados. Habló de visión de innovación de cambiar el mundo. Estaba intentando salir airoso usando su inmenso carisma para hacer que la verdad pareciera una mentira. Los reporteros ya gritaban preguntas, pero él los ignoraba. «¿Y me complace anunciar?», dijo alzando la voz, «que hemos asegurado una nueva ronda de financiación ancla». Fue entonces cuando Robbie se levantó. «Señor Sterling», gritó su voz cortando la sala. «Robert Chen, del New York Chronicle. Es cierto que el proyecto Helios ha sufrido más de una docena de fugas de contención debido a la cristalización de la sal, un hecho que omitió deliberadamente en sus declaraciones a la SEC». La sala estalló. La sonrisa de Sterling se tensó. «No respondemos a acusaciones infundadas de periódicos en decadencia». «Entonces quizá responda a una fuente primaria», replicó Robbie. Miró a Maya y asintió.
Era el momento. Sus piernas se sentían de plomo, pero se obligó a levantarse. Todas las cámaras de la sala giraron hacia ella. Los hombres de la salida se tensaron, pero no podían hacer nada frente a cientos de testigos. Sterling la miró fijamente. Por un instante su máscara de compostura se resquebrajó. Sus ojos se abrieron con incredulidad y furia. No podía creer que ella tuviera la audacia de presentarse allí. «Señor Sterling», dijo Maya con la voz temblorosa pero clara. No necesitaba micrófono. El silencio en la sala era absoluto. «Me llamo Maya Rodríguez. Nos conocimos en el Gilded Compass. Intentó que mi jefe me despidiera». Dejó que esas palabras flotaran un momento y luego dirigió su mirada al señor Tanaka. Inclinó la cabeza con respeto y comenzó a hablar en un japonés fluido y firme. «Señor Tanaka, este hombre no solo le mintió, también intentó sobornarme y amenazó mi vida». Levantó un pequeño USB, una copia del de Nevada. «Aquí está la prueba, sus propios informes internos, que muestran que el proyecto Helios es un fracaso». Un jadeo recorrió la delegación japonesa. El señor Tanaka se levantó lentamente con los ojos fijos en Sterling. Las cámaras destellaban captando el juicio silencioso y devastador en su rostro. Dominic Sterling quedó paralizado en el escenario bajo el reflector. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la expresión pálida y boquiabierta de un hombre que acababa de ver arder todo su mundo en televisión en vivo. El rey estaba desnudo, su imperio expuesto como un fraude, no por una corporación rival ni una agencia gubernamental, sino por una camarera a la que había considerado invisible. La trampa se había activado, y él era el atrapado en ella. La conferencia de prensa se sumió en el caos cuando los reporteros se abalanzaron hacia el escenario gritando preguntas al aturdido Dominic Sterling. Agentes federales de la SEC y del FBI, que claramente habían sido alertados por el artículo de Robbie, entraron al auditorio. Se dirigieron de manera tranquila y eficaz al escenario. La confrontación fue breve y discreta. Le mostraron a Sterling una orden judicial, y el multimillonario visionario, el hombre de las portadas de revistas, fue escoltado con calma fuera del escenario por una puerta lateral. Su rostro era una máscara pálida de ruina. Las cámaras lo captaron todo. Gavin Price fue interceptado y detenido cerca de una salida, su compostura finalmente resquebrajándose mientras le leían sus derechos. En la tormenta que siguió, Maya y Robbie salieron por una puerta trasera. El aire fresco de la ciudad se sintió sorprendentemente limpio. La adrenalina que había sostenido a Maya durante días empezó a disiparse, dejando un cansancio profundo y óseo en su lugar. Había terminado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. La caída de Origen Innovations fue rápida y espectacular. Sus acciones se desplomaron hasta llegar a cero y fueron retiradas del mercado. Las revelaciones de los papeles Helios, como los medios bautizaron el contenido del USB, desencadenaron múltiples investigaciones. Se acumularon demandas de los accionistas que habían sido engañados durante años. Dominic Sterling, enfrentando cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración, fue liberado bajo una fianza histórica. Sus activos quedaron congelados, su imperio desmantelado. Maya se convirtió en una celebridad a su pesar. Su rostro estaba en todas partes. Los medios competían por entrevistas ofreciéndole sumas enormes de dinero, pero ella las rechazó todas. No se consideraba una heroína ni una denunciante. En su mente era solo alguien que había hecho lo correcto, perseguida por el recuerdo de la pérdida de su padre. Prestó testimonio oficial ante el FBI, entregando el USB original y guiándolos por cada detalle que recordaba. Su fluidez en japonés y su memoria precisa del contrato fraudulento la convirtieron en la testigo estrella de la fiscalía. Un mes después de la conferencia de prensa, recibió una carta formal en papel grueso color marfil, con el sello de la corporación Tanaka. Era una invitación personal del señor Kenji Tanaka para tomar té en su hotel. Fue nerviosa sin saber qué esperar, y lo encontró no en una sala de juntas, sino en una suite tranquila con vista a Central Park. Él la saludó con una reverencia profunda y respetuosa. «Señorita Rodríguez», dijo en japonés una vez más,
tiene mi más profundo agradecimiento. Su valentía salvó a mi compañía de un error catastrófico. Pero más que eso, su integridad fue una luz en una habitación muy oscura. Conversaron por más de una hora. No preguntó sobre la investigación, sino sobre ella, sus estudios en Kioto, su familia, sus sueños de ser intérprete. Una persona con su carácter y habilidad no debería estar sirviendo agua a hombres como Dominic Sterling, dijo finalmente. Después deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. La corporación Tanaka está ampliando sus operaciones en Estados Unidos. Necesitamos un enlace, un consultor que entienda tanto la cultura y el idioma estadounidenses como los japoneses al más alto nivel. Alguien en quien podamos confiar implícitamente. El puesto es suyo si lo acepta. Nombró un salario que hizo que la cabeza de Maya diera vueltas, pero fueron sus siguientes palabras las que llegaron a su corazón. Su función sería garantizar claridad y honestidad en todos nuestros tratos interculturales. Asegurarse de que una promesa nunca más se convierta en una mentira. Necesitamos a alguien que nos asegure que siempre sepamos exactamente lo que dice. Las lágrimas llenaron los ojos de Maya. Era más que una oferta de trabajo. Era una restauración, la vida que se suponía debía tener, la carrera que había soñado ofrecida de nuevo, no por casualidad, sino ganada con su propio valor. Aceptó. El juicio de Dominic Sterling fue una sensación mediática, pero él nunca subió al estrado. Ante la montaña de pruebas en su contra, incluidos testimonios de una docena de ex-empleados envalentonados por el escándalo, aceptó un acuerdo de culpabilidad 15 años en una prisión federal. Robbie Chen ganó un premio Pulitzer por su investigación, el mayor honor en el periodismo, y su artículo se convirtió en un caso de estudio sobre la responsabilidad corporativa. Maya Rodríguez nunca más tuvo que servir otra comida sobrevalorada. Se mudó a un apartamento luminoso con vista a la ciudad, ayudó a sus padres a lograr finalmente la seguridad financiera y se reinscribió en la universidad para terminar su maestría con la matrícula completamente pagada por su nuevo empleador. Su trabajo con la corporación Tanaka la llevó por todo el mundo, desde salas de juntas en Tokio hasta oficinas en Londres. Se hizo conocida por su aguda inteligencia, su gracia lingüística y su integridad inquebrantable. Ya no era un fantasma de Kioto ni una camarera invisible. Era un puente entre mundos, una guardiana de la verdad. A veces, tarde en la noche, en una habitación de hotel tranquila y lejos de casa, pensaba en aquel momento en el Gilded Compass, con la jarra de agua en la mano y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se había enfrentado a una elección: callar y estar a salvo, o hablar y arriesgarlo todo. Al elegir hablar, no solo había expuesto a un criminal, había recuperado su propia voz y al hacerlo había reescrito todo su futuro. Y sabía con una certeza que se asentaba en lo más profundo de su alma, que volvería a tomar la misma decisión una y otra vez. Así, una mentira de $500 millones fue destruida por la integridad de una joven. La historia de Maya Rodríguez es un poderoso recordatorio de que no necesitas ser un CEO o un político para cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es el valor de decir la verdad, incluso cuando tu voz tiembla. Demuestra que el verdadero poder no tiene que ver con la riqueza o el estatus, sino con el carácter. En un mundo lleno de Dominic Sterlings, que dependen de que estemos demasiado intimidados o demasiado distraídos para mirar de cerca las acciones de Maya, nos desafían a todos a prestar atención, a confiar en nuestros instintos y a nunca subestimar el impacto que puede tener una sola voz valiente. ¿Qué pensaste de la increíble historia de Maya? ¿Crees que habrías tenido el valor de hacer lo que ella hizo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te inspiró esta historia de justicia y valentía, dale like, compártela con tus amigos y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias reales que te dejarán sin aliento. Gracias por escuchar.